¿no? Bueno, mi nombre es Alberto Núquez. Soy doctor en medicina, especializado en medicina interna, graduado hace 25 años en la misma facultad que ustedes están cursando ahorita, ¿no? Este, Voy a ser su profesor en el componente fisiopatología de morfofisiopatología 2, ¿no? Espero que juntos podamos aprender este año algunas cosas, tanto ustedes como yo, ¿no? Eh, Respecto a, bueno, las asistencias, yo procuro ser puntual siempre, ¿no? Procuro no retrasarme. Entiendo que por el sistema en que estamos ya segundo año consecutivo, que estamos en sistema virtual, a veces hay problemas de conexión, etcétera, ¿no? El que no alcanza a conectarse al momento de la lista e ingresa después, por favor registre su asistencia en el chat, ¿no? Mando un mensaje para que quede en constancia de a qué hora se ingresó, ¿no? Para poder tener la asistencia. De acuerdo a la hora que haya ingresado. Tampoco es que va a ingresar 10 minutos antes de la clase, de todo, póngame la asistencia. O sea, si vemos de que es el tiempo adecuado, le ponemos la asistencia, ¿no? Hay que ser un poco elástico con ese tema de la virtualidad, como le llaman, ¿no? Respecto a la modalidad de clase, ¿no? El sistema que yo uso para dar la clase es lo que se llama la charla magistral. Cuando hablamos magistral no es que decimos qué bestia, qué buena charla, no. Magistral es una charla en la cual una persona es la que prepara el tema y lo expone al resto. Esa es una charla magistral. Yo hablo todo lo que tengo que decirles en clase. Lo que les vaya a tomar en el examen es todo lo que yo haya dicho en clase. No les voy a tomar nada que yo no lo haya dicho. Por eso procuro ponerles, cuando doy la clase, en las diapositivas que les paso, tratar de poner casi todo lo que se habla en clase, ¿no? Casi todo lo que es la materia, ponerlo en diapositivas. Y después de clase se las subo a la plataforma, las diapositivas, para que consten con el material. ¿Ok? Bueno, el hecho que yo dé la clase no quiere decir que ustedes se van a desentender completamente, ¿no? La clase para mí tiene que ser participativa. ¿A qué me refiero con participativa? Yo preparo el tema, hablo, pero paro, les pregunto sobre algún tema de lo que estamos hablando, porque la clase tiene que ser tanto del alumno como del profesor, ¿no? Tienen que participar los dos. También si que hay alguna duda, alguna inquietud, me interrumpen y me preguntan. No esperen a que finalice la clase para realizar sus preguntas. Porque si que mientras vamos dando la clase algo no ha quedado claro, a lo mejor hilando a lo posterior van a quedar dudas, van a quedar vacíos, ¿no? Entonces me preguntan, la clase para mí es participativa y ya se los voy a explicar cuando hablemos ahorita de calificación. Ustedes están ya en quinto ciclo, ¿no? Entonces ya saben cuál es el sistema de calificación, un examen, calificación de gestión de aula, ¿ya? Y lo que es la parte experimental, el aprendizaje experimental, que es lo que llamamos las tutorías, ¿no? El examen, lógicamente, como les decía, recopilación de todo lo que hemos visto en el ciclo, ¿ya? De lo que hemos visto en el ciclo, de lo que hemos hablado en las clases, ¿no? Lo que es la gestión de aula. Por eso les digo que para mí es importante la participación. La mitad de la nota, ¿ya?, de la gestión de aula para mí es la participación que tengan en clase, ¿ya? Lo que pregunten, si yo les pregunto, etcétera, ¿no? Si se les pregunta en clase, no tengan recelo de decir no sé. O sea, ustedes son estudiantes, están aquí para aprender casualmente. Y yo también aprender de lo que ustedes vayan leyendo de la materia, ¿ya? Entonces, aprendemos juntos, ¿no? Pero la participación para mí, como les decía, de gestión de aulas es el 50% de la nota. El otro 50% es la evaluación que hacemos al final de cada unidad. Ya al final de cada unidad hacemos una evaluación, ¿ya? De los casos clínicos, tareas que les envío, ¿ya? Eso va a ser el otro 50% de la gestión de aula. Y respecto a las tutorías, el tema se los doy la próxima clase, porque quiero, como estamos recién entrando en este sistema de la nueva plataforma, ustedes son el curso que va abriendo estas, a ver, un mensaje.
Dice la señorita Melina Porras que recién se pudo conectar, ¿no? Bueno, la vamos a poner para darle al final de clases. Al final de la clase, si puedo hacerme acuerdo para ponerle la asistencia. A ver, estábamos en que el tema lo tengo pendiente, se los doy la próxima clase, porque como estamos recién empezando este morfofisiopatía, quiero cuadrar las clases, ver hasta dónde llega el primer parcial y de acuerdo a eso ponemos el tema. Va a ser un tema para cada uno de los parciales, un tema en el primer parcial, un tema en el segundo parcial. Y durante el ciclo vamos a ir revisando cómo lo van realizando, ¿ya? No es que les digo, me invento una fecha, la tutoría me la entregan el 20 de julio y recién ahí me llegan a ver qué es lo que han hecho, ¿no? Esto hay que irlo haciendo poco a poco, por eso se le llama aprendizaje experimental, ¿no? Porque para ir aprendiendo mientras la vamos realizando. Ustedes son 30 y pico de... ¿Cuántos alumnos son ustedes? 36. Ah, no. Déjenme chequear. No, somos más, porque aquí hay chicos de más. 38. Son 38. Ya, entonces vamos a hacer grupos de 6 y quedan 2 grupos de 7. ¿Ya tienen quién es representante de curso? Sí, doctor. ¿Quién le habla? María José Porras. Ya, María José Porras. Ya, si puede darme su número por cualquier cosa, comunicarme con usted. En algún momento no pueda ver la clase, alguna cosa de esa, tener el contacto, ¿no? Claro. Ya. 09 ¿Ya? 8 ¿Ya? 6 88 ¿Ya? 27 71. Ok. 0986882771. Ya. Sí. También bueno, los grupos en los que van a trabajar las tutorías, quiero que los organicen ustedes mismos. No se los voy a imponer yo, si yo se los impongo, se los pondría por lista, del 1 al 6 el primer grupo, del 7 al 12 el segundo grupo, etcétera, ¿no? Pero quiero que lo hagan ustedes de todas maneras por afinidad, para evitar cualquier cosa, ¿no? Entonces, cuando los tengan listos, la señorita María José Porras, por favor, me lo pasa a mi correo institucional, ¿ya? Mi correo institucional es como mi nombre, Alberto Núquez, es decir, alberto.núquez, ¿ya? Núquez termina en S, no en Z, mucha gente comete el error de escribirlo con Z, entonces no me llega. Alberto.núquez con S, arroba, y ahí la parte institucional, ¿no? cu.ucsg.edu.es, ¿ya? Cuando tengan ya los grupos, me los pasa a mi correo institucional. Cualquier cosa, cualquier inquietud de comunicación rápida, le doy mi teléfono, 099 719 95 95, ¿no? Para estar comunicados. Listo, Bueno, doctor, gracias. Como ustedes son morfofisiopatía 2, ya vieron morfofisiopatía 1. En el sílabus, morfofisiopatía 1 llega hasta aparato endocrino, hormonas tiroides, ¿no? Vieron hasta allí, ¿no? Lo que tocaríamos ver ahorita sería trastornos del crecimiento y el metabolismo. Principalmente ahorita vamos a tratar glándula hipófisis y hormona del crecimiento, ¿no? Es un tema rápido, tal vez exactamente puesto rápido porque como es la primera clase, se nos va un poco de tiempo en hablar todas estas puntualizaciones que son importantes, ¿no? El texto guía que usamos principalmente es el texto de POR, Fisiopatología de POR, ¿no? Estamos en la 10ª edición. Si tienen la 9ª, no hay mayor cambio entre la 10ª y la 9ª, ¿no? Y como textos complementarios, el texto de Fisiopatología de McPhee. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, algo que no esté claro? Ok. Entonces, si ya llegamos hasta allí, vamos a empezar con la clase, ¿no? Y como les decía, vamos a continuar
¿Les sale la pantalla? Sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias. Ayer y antes de ayer con las clases que tuve hubo bastante problema. Inclusive todo el problema que se me desconectó el Teams y se me reactualizó con algunas cosas en la mitad de la clase. Y de repente ya no era como, cuando empecé la clase ya no era para agregar pantalla de esa manera, sino era de otra forma, fue un relajo. Bueno, vamos a hablar de los trastornos del crecimiento y del metabolismo. Ya algo de eso vieron cuando vieron hormonas tiroides, ¿no? Pero aquí vamos a ver ahorita lo que es la glándula hipófisis. ¿Okay? Como ustedes ya saben, la glándula hipófisis, vamos a ver primero unas generalidades antes de entrar a ver los trastornos. La glándula hipófisis es una glándula que se localiza en la base del cerebro, ¿ya? Sobre una estructura específica del hueso esfenoides, el cual se la denomina la silla turca, ¿ya? El hipotálamo se comunica con la glándula hipófisis a través de una estructura que se llama el infundíbulo. Esto es importante porque, como ya deben de saber ustedes por anatomía, neuranatomía, fisiología, etc., la glándula hipófisis produce secreciones hormonales, pero estas secreciones están reguladas y contrarreguladas por acción de hormonas secretadas por el hipotálamo, ¿ya? Entonces, estas hormonas a través del infundíbulo se comunican con la hipófisis para regular o contrarregular su producción hormonal, ¿no? La hipófisis, ya como ustedes lo saben también, tiene dos componentes, un lóbulo glándula. El lóbulo anterior sintetiza principalmente 6 hormonas, ¿ya? La hormona corticotrópica, que controla la liberación de cortisol por parte de las glándulas suprarrenales, también se la llama, para cortar, ACTH, por sus siglas en inglés, ¿no? La hormona tiroestimulante, que controla la secreción de hormonas tiroides por parte de la glándula tiroides, llamada también TSH. La hormona luteinizante, que regula las hormonas sexuales. La hormona folículo estimulante, que regula la fertilidad, ¿ya? La hormona del crecimiento, como su nombre lo indica, controla el crecimiento, metabolismo orgánico, ¿ya? Y vamos a hablar de ellas más adelante. Y la prolactina, que regula la producción de leche materna. En este gráfico podemos ver claramente el hipotálamo, el infundíbulo y la glándula hipófisis con sus componentes, los productos de secreción y los órganos blancos sobre los cuales va a actuar, ¿no? Entonces, la adenohipófisis podemos encontrar que existen dos tipos de trastornos principales, ¿no? Lo que se denomina hipopituitarismo y los tumores de hipófisis. Hipopituitarismo hace referencia a la disminución de producción de las hormonas producidas por la adenohipófisis, ¿ya? En tanto, los tumores hipofisiarios, como vamos a ver a continuación, pueden ser de dos tipos, funcionales o no funcionales, y los funcionales son los que van a producir que la glándula secrete mayor cantidad de hormonas, o sea, va a llevar a una hiperfunción de la glándula hipófisis. Empecemos entonces por el hipopituitarismo. Se caracteriza, como les estaba diciendo, por una disminución de las secreciones hormonales, ¿ya? Y como vimos que la glándula hipófisis regula o libera gran cantidad de hormonas, entonces sí que se produce un hipopituitarismo. Esta patología va a afectar a muchos sistemas endocrinos, a la tiroides, suprarrenales, al crecimiento, etcétera, ¿no? Para que se presente el hipopituitarismo, ¿ya?, debe de afectarse aproximadamente el 70 al 90% del lóbulo anterior de la adenohipófisis, ¿ya? ¿A qué se debe esto y qué es lo que nos quiere decir?
Las glándulas, como vamos a ver a continuación, y muchos otros órganos, tienen algo que se llama reserva funcional. ¿Qué sería la reserva funcional? Es la capacidad que tiene un órgano de trabajar, de trabajar al 100% con la menor cantidad de tejido posible. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Que la hipófisis puede trabajar si tiene un remanente de entre un 30 y 10% de glándula funcional. ¿Ya? Basta para que se pueda funcionar adecuadamente. Entonces, si se afecta entre el 70 y el 90% de la glándula hipófisis, se produce un hipopituitarismo. ¿Qué puede causar este hipopituitarismo? Las causas pueden ser varias, ¿ya? Tumores o lesiones que produzcan efecto de masa, adenomas hipofisiarios no funcionales, quistes, cáncer metastásico, otro tipo de lesiones. Cirugía o radiación de la hipófisis. Lesiones infiltrativas e infecciones. Infiltrativas como la hemocromatosis, que es la infiltración de cromo, o hipofisitis linfocítica, lo cual nos habla de una infección de la glándula hipófisis. Infarto hipofisiario, un ejemplo de ello es lo que se denomina el síndrome de Sheehan. El síndrome de Sheehan es la isquemia de la glándula hipófisis como consecuencia de un sangrado masivo durante el parto. Apoplejías hipofisiarias, o sea, hace referencia a eventos cerebrovasculares, pueden ser hemorrágicos o isquémicos de la glándula hipófisis. Trastornos genéticos, defectos congénitos que son infrecuentes y que pueden afectar a estas hormonas, ¿no? El síndrome de la silla turca vacía, aumento de la silla turca y que no se encuentra ocupada por tejido hipofisiario. Y trastornos del hipotálamo, como dijimos, el hipotálamo es el que regula el funcionamiento de la hipófisis. Entonces, si hay trastornos en el hipotálamo, va a afectar la función hipofisiaria. Principalmente, ¿qué tipo de lesiones? Trastornos, tumores, lesiones que hacen efecto de masa, lo que se denomina los craneofaringiomas o neoplasias metastásicas, radiación en el hipotálamo, lesiones infiltrativas como la sarcoidosis, lesiones traumáticas o infecciones. Manifestaciones clínicas nos dan un hipopituitarismo. Por lo general se presenta de manera gradual. ¿Qué significa esto? Que no es algo brusco, sino que se va presentando poco a poco, caracterizando por malestar crónico, debilidad, fatiga, pérdida del apetito, disfunción sexual, intolerancia al frío, de acuerdo a las hormonas que se van afectando, ¿no? De todos estos trastornos que pueden afectar a la hipófisis, el más grave de todos, ¿ya?, es cuando se produce una insuficiencia suprarrenal secundaria, ¿no? Es la más grave de estas insuficiencias endocrinas. Es decir, que se produce una insuficiencia de la ACTH que no estimula la formación de corticoides por parte de las suprarrenales. De esto vamos a hablar la próxima semana. Este es el tema que vamos a tratar la próxima semana. ¿Bien? Que se presenta aquí se puede dar origen, lógicamente, a todas las manifestaciones propias del déficit de corticoides. ¿Bien? Debilidad, náusea, anorexia, fiebre, hipotensión postural e hipoglicemia. Estas dos condiciones finales son las que principalmente pueden poner en riesgo la vida del paciente que sufre de esta insuficiencia suprarrenal secundaria. Las manifestaciones clínicas que se presentan cuando hay un compromiso del lóbulo anterior de la hipófisis tienen tendencia a seguir una secuencia típica. ¿Qué significa eso? Que por lo general no se presenta el déficit hormonal de todas las hormonas de golpe, ¿ya?, sino que progresivamente van manifestando sus alteraciones, ¿no? Primero se compromete la hormona del crecimiento, después la hormona luteinizante, induciendo insuficiencia de las hormonas sexuales, después la hormona folículo estimulante, que induce infertilidad, después la hormona tiroestimulante, que lleva a un hipotiroidismo secundario, y finalmente la ACTH, que genera la insuficiencia suprarrenal secundaria. ¿A qué se debe que se siga esta secuencia típica? Se piensa que existen células dentro de la hipófisis relacionadas con la secreción de cada una de estas hormonas que son más sensibles que otras a las lesiones y a los estímulos. Por eso se debe de que siga esta secuencia típica, ¿no? Respecto a los tumores de la hipófisis, los tumores hipofisiarios
Pueden ser primarios como pueden ser metastásicos. ¿Qué nos indica esto? De que pueden tener su origen en la glándula hipófisis o pueden tener su origen en un órgano afectado a distancia, ¿no? Los tumores primarios de hipófisis, bueno, como les dije, propios de la glándula hipófisis. Los tumores metastásicos, entre un 10 y 25% de los tumores que ocurren en la hipófisis de origen metastásico, tienen su origen intracraneal, ¿ya? Es decir, ocurren dentro del cráneo y muy probablemente metástasis por contigüidad. A distancia, principalmente se afectan provenientes de la mama y del pulmón. Hay un punto importante, se los hacía referencia anteriormente, ¿no? Los tumores pueden ser funcionales o pueden ser no funcionales. Funcionales si secretan hormonas. Entonces son responsables del aumento de la actividad hormonal por parte de la hipófisis. Y existen tumores que no secretan hormonas y no son funcionales. Pero eso no quiere decir que no sean patógenos porque pueden hacer efecto de masa, ¿ya? Haciendo compresión sobre las secreciones, sobre las áreas destinadas a la secreción de ciertos tumores y produciendo entonces una disfunción, un hipopituitarismo, ¿no? Bueno, desde el punto de vista anatomopatológico pueden ser microadenomas si miden menos de 10 milímetros o macroadenomas si miden más de 10 milímetros, pero eso lo verán en el componente de anatomía patológica, ¿no? Los tumores hipofisiarios también se pueden dividir de acuerdo a la hormona que secreta y son los más frecuentes, principalmente los prolactinomas, que son los tumores secretores de prolactina. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta allí? Que hemos visto principalmente lo que es hipófisis. ¿No tienen preguntas? ¿Está todo claro? Ok. Ok, si no hay preguntas, vamos a ver entonces las alteraciones de la hormona de crecimiento. Pero por favor me esperan un momentito que ya regreso. Listo, doctor. Bueno, continuamos con las alteraciones de la hormona de crecimiento, ¿no? La hormona de crecimiento, como acabamos de ver, es una de las hormonas producidas por la adenohipófisis, ¿ya? Su producción, su secreción, su actividad está regulada por el hipotálamo principalmente por dos hormonas. La hormona estimulante de la secreción de la hormona del crecimiento, que lógicamente, como el nombre lo indica, va a estimular su secreción. Y la contrarregulación, es decir, su inhibición, está dado por la somatostatina, ¿no? Que va a inhibir la secreción de hormona del crecimiento.
La hormona del crecimiento, asimismo, también puede recibir otro tipo de estímulos, por ejemplo, por parte de la secreción de la grelina por parte del estómago, la que se llama la hormona del apetito, ¿no? ¿Ya? Estimula la secreción de hormona del crecimiento y los corticoides inhiben a la hormona del crecimiento. ¿Ya? La hormona del crecimiento se secreta y su lugar de acción no es directamente ella quien induce este crecimiento, ¿no? Actúa principalmente sobre el hígado, pero también sobre el hueso, los adipocitos y los músculos, donde da origen a la secreción de un factor que se llama factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, ¿ya? Y es este factor de crecimiento similar a la insulina el que produce los efectos propios de la acción de la hormona del crecimiento, ¿no? Está claro. Entonces, ¿qué hace la hormona del crecimiento? ¿Cuál es la acción que produce, no? Dos tipos de acción. En primer lugar, una acción de promoción del crecimiento y efectos inhibidores de la insulina. El efecto de promoción de crecimiento, como les dije, actuando principalmente en el tejido hepático, donde se secreta el factor de crecimiento similar a la insulina, ¿no? Este principalmente produce un incremento en la síntesis de proteína que actuando sobre los huesos y cartílagos, incrementando el crecimiento lineal, crecimiento óseo, ¿ya? Actúa sobre los órganos corporales, incrementando su tamaño y su función. Y sobre el músculo, aumentando la masa muscular magra, ¿ya? Los efectos de inhibición de la insulina actúa sobre el tejido adiposo, aumentando la lipólisis, ¿no? Disminuyendo de esa manera el tejido adiposo, pero al haber lipólisis aumenta la cantidad de grasas circulantes en el torrente sanguíneo, ¿no? Y al inhibir la acción de la insulina, actúa sobre el metabolismo de los carbohidratos, ¿no? Disminuyendo el empleo de la glucosa, incrementando los niveles de glicemia en el torrente sanguíneo, induciendo lo que se podría llamar un síndrome de resistencia a la insulina, que lo vamos a ver no la próxima semana, sino la siguiente, ¿no? Cuando hablemos de diabetes. Entonces tenemos que la hormona del crecimiento, como el nombre lo indica, es una hormona. Las alteraciones que produce esta hormona de crecimiento pueden ir en el sentido de un aumento de su secreción o de una disminución de su secreción. Entonces podemos hablar de que existe o un exceso de hormona del crecimiento o un déficit de hormona del crecimiento, ¿ya? Y vamos a ver cómo actúa cada una de ellas tanto en los niños como en los adultos. Generalmente, pasándonos a un contexto más global, a una visión más generalizada, podemos ver que existen niños con peso bajo, ¿no? Los niños que tienen peso bajo y talla baja son niños que tienen un peso y una talla disminuida en relación con otros niños de la misma edad cronológica. Y por ende, entonces van a presentar un retraso en su crecimiento. ¿Cuáles son las principales causas de que los niños tengan este peso bajo, esta talla baja? Anomalías cromosómicas, insuficiencia en la hormona del crecimiento, que es lo que nos interesa a nosotros, el hipotiroidismo y el hipopituitarismo, lo que vimos anteriormente, ¿no? Otras causas: desnutrición proteíno-calórica, nefropatías crónicas, diabetes mellitus o tratamientos excesivos con corticoides, porque como dijimos, los corticoides inhiben la secreción de la hormona del crecimiento. Causas más generalizadas en niños de bajo peso, los que bajo peso genético, peso y talla proporcional a los progenitores, o sea, ya viene genéticamente que tengan un peso y talla más bajo. Lo que se llama peso bajo constitucional, que es el peso y talla baja sin que existan causas que la puedan justificar, ¿no? Y lo que se llama enanismo psicosocial, que es la deprivación de la hormona del crecimiento por causas emocionales. La ansiedad, depresión en los niños, por algún mecanismo producen deprivación de la hormona del crecimiento, ¿ya? Y se caracteriza por ser reversible una vez que la situación emocional cede, la hormona del crecimiento alcanza sus niveles, sus parámetros habituales, ¿no? Bueno, entonces lo que nos interesa, como vimos, de las causas de esta baja talla, el déficit de hormona del crecimiento, ¿no? Existen en el adulto dos tipos de déficit de hormona del crecimiento. Si el déficit se inició durante la niñez,
o si el déficit de hormona de crecimiento se inició en la edad adulta, ¿no? Generalmente como tratamiento, como estos pacientes van a tener una talla definitiva más baja de lo normal. En el adulto, si es de inicio adulto, la talla va a ser normal porque ya alcanzó su crecimiento, ¿no? Ambos casos, tanto el inicio de niñez como el inicio del adulto, tienen un aumento de la grasa corporal. ¿Ya? Ambos tienen disminución de la masa magra, pero más manifiesto en el inicio de la niñez, ¿no? La densidad ósea está disminuida en la niñez, en el adulto puede estar normal o puede estar un poco disminuida, porque disminuye el estímulo para la actividad osteoblástica, ¿no? El factor de crecimiento similar a la insulina ya está disminuido en ambos casos. Hay casos reportados del adulto que puede estar normal, ¿no? Los lípidos de alta densidad van a estar elevados, de baja densidad, perdón, van a estar elevados, en cambio los de alta densidad están disminuidos. En cualquiera de los dos casos, la mortalidad cardiovascular aumenta con el déficit de hormona del crecimiento. ¿A qué se debe esto? A que se forman placas arterioscleróticas y daño endotelial, consecuencia de todo lo que hemos visto ahorita de la hormona del crecimiento. Se asocia a factores de riesgo cardiovasculares, como obesidad central, resistencia a la insulina y dislipidemia. Todas estas son condiciones que pueden llevar a producir placas arterioscleróticas y por lo tanto da alteraciones cardiovasculares. ¿Alguna pregunta sobre el déficit de la hormona de crecimiento hasta allí? Doctor, yo tengo una pregunta, pero Sí. era en cuanto a un esquema que usted había mostrado anteriormente en las diapositivas, que mencionaba que la hormona de crecimiento tenía una inhibición en la insulina. Y a mí me entró más que todo una duda. Como sabemos, la hormona de crecimiento va a utilizar las grasas como fuente de energía y no la glucosa. Por lo tanto, esta hormona de crecimiento va a tener una resistencia a la insulina. Sí. ¿Y qué pasa si un chico, supongamos de mi edad, es bastante bajito y quiere tener un tratamiento hormonal de hormona de crecimiento y tiene una herencia de diabetes? Digamos, toda su familia tiene diabetes. Por este tratamiento de hormona de crecimiento puedo llegar a tener diabetes, a desarrollarlo. Por supuesto, es una de los problemas colaterales. En primer lugar, lo primero que tiene que determinarse es si la baja talla es por déficit de hormona de crecimiento, porque si no es así, te puedes ir al otro extremo, ¿no? Y producir una sobreproducción de hormona de crecimiento, ¿ya? Como bien decías ahí, si hay antecedentes de resistencia a la insulina y de lo que vimos anteriormente, voy a poner la gráfica, de lo que vimos anteriormente, inhibe la acción de la insulina, o sea, produce y vemos de que incrementa los niveles de azúcar en la sangre. Entonces la administración de hormona del crecimiento en una persona que sí tenga la predisposición genética a producir algún tipo de diabetes, entonces sí le puede llevar a que produzca este problema. Tal vez el tratamiento con ellos no sea directamente con hormona de crecimiento, sino más bien con administración de factores de crecimiento de insulina, que como vemos tiene más acción específica sobre la promoción del crecimiento, no sobre los efectos inhibitores de la insulina. Una cosita más, doctor. Y estos factores prácticamente no me van a dar ninguna inhibición. Prácticamente esa sería la otra vía por la No, cual porque podría optar. como te mostraba en la diapositiva, ¿ya? Como mostraba en la diapositiva, el efecto de inhibición de la insulina es un efecto directo de la hormona del crecimiento, ¿ya? Y la parte sobre el campo metabólico, ¿no? Sobre el tejido adiposo, sobre los carbohidratos. Es directo de la hormona del crecimiento, ¿ya? Lo que tiene que ver con la promoción del crecimiento es mediado a través de la hormona del crecimiento, pero por secreción de factores de crecimiento insulina, factores de crecimiento similar a la insulina, ¿no? ¿Ya?
Entonces, la administración de este tipo de factores no te entra en este campo metabólico. ¿Ok? Perfecto, doctor. Muy amable. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, una pregunta. Si un tumor no funcional es un tamaño muy diminuto, ¿existe la posibilidad de que no produzca un efecto de masa y no libere hormona? A ver, si tienes un tumor productor de... Lo primero que tienes que determinar, como les decía en la diapositiva, ¿ya? Es si que el origen, si el tumor es un tumor funcional o no es un tumor funcional, ¿ya? Es lo primero. Como dije, hay tumores y dentro, por ejemplo, del tamaño hay microadenomas, macroadenomas, ¿ya? Pero lo importante es ver si que es funcional o no es funcional. Es lo principal, ¿no? Si no es funcional y no te está produciendo, y no es un tumor maligno, etcétera, no hay mayor tratamiento que darle, ¿no? Si es funcional, ¿ya? Si es funcional, lógicamente el tratamiento de acuerdo al tipo de tumor, el tratamiento primeramente es clínico, se analiza si va creciendo, etcétera, y si ya vemos de que es un tumor que ya produce otro tipo de alteraciones, efecto de masa, y que es un tumor maligno que crece, necesita lógicamente tratamiento ya quirúrgico, ¿no? Pero lo principal, el primer paso, determinar si es funcional o no es funcional. Y en eso, la mayor cantidad de tumores que se presentan en la hipófisis, principalmente son los tipos de prolactinomas, ya que no son tumores malignos, pero son tumores secretores de prolactina, ¿ya? Y el tratamiento con ellos es exactamente con medicamentos que inhiben la secreción de este tipo de tumor, ¿no? Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie más tiene preguntas? Ok. Entonces, pasemos a ver el otro extremo. Ya vimos lo que es el déficit, entremos a ver lo que es el exceso de secreción, ¿no? Así como vimos que existían niños que tenían una talla baja, existen niños que nos llama la atención que tienen una talla alta, ¿no? Niños con mayor talla y peso al correspondiente a su edad cronológica, ¿no? Asimismo, puede deberse a tallas altas genéticas, progenitores con talla más alta de lo normal, lo que se llama también talla alta constitucional, mayor talla sin que se encuentre una causa de base. Y si existen síndromes, alteraciones que produzcan alteraciones, sabe que se me estaba olvidando algo. En lo que es talla baja todavía, en lo que es de niños de talla baja, existe un síndrome muy raro, se llama síndrome Lancome, en el cual sí se produce hormona del crecimiento, pero el problema es el déficit de la secreción de factor de crecimiento de la insulina, ¿ya? Es un síndrome raro que también produce alteraciones del crecimiento. Sí hay producción de hormona, pero no se produce factor de crecimiento de la insulina. Disculpen, fue un Doctor, lapsus disculpe, nervioso. ¿puede repetir el nombre, por favor, del síndrome que acaba de Síndrome mencionar? Lancome. Gracias. Pero, ¿sabe qué? En medicina, desde hace muchos años, hay la tendencia de tratar de evitar los epónimos, ¿ya? ¿Qué son los epónimos? Darle el nombre de alguien a algo, ¿ya? Generalmente el nombre de quien lo descubrió, de quien lo describió, y en muchos casos, como por ejemplo en el que descubrió la insulina, el que la registró, ¿no? Entonces, principalmente síndrome de hiposecreción de factor de crecimiento de la insulina, porque se procura en la medicina ya ahora tratar de sacar los epónimos. Bueno, decíamos de que otras causas, como el síndrome Marfan, que es una hiperelasticidad, o la trisomía XYY, ¿sí? En la cual es lo que se denominan los supermachos hombres con mayor talla, mayor cantidad de desarrollo corporal, ¿no? El exceso de la hormona de crecimiento también es distinto, ¿ya? Si se presenta durante la niñez o si se presenta durante la edad adulta. Vamos a ver por qué, ¿ya? En el niño, como los cartílagos de crecimiento de los huesos largos no se han cerrado, ¿ya? La hormona de crecimiento va a estimular al factor de crecimiento similar a la insulina, ¿ya?
Y eso va a hacer que estos huesos largos crezcan desproporcionadamente. Y eso es lo que se llama gigantismo. ¿Ya? Entonces, en aquellos niños, en aquellas personas que el exceso de hormona de crecimiento se presenta durante la niñez, se produce gigantismo, ¿no? Aumento del crecimiento de los huesos. Aquí tenemos un ejemplo. Esta es una tibia, ¿ya? Una tibia normal, comparada con la tibia de una persona que sufrió de gigantismo, ¿no? ¿Ya? Vemos el mayor desarrollo de los huesos. El gigantismo por lo general es infrecuente, ¿no? Se caracteriza porque el crecimiento es simétrico. ¿Qué quiere decir? Que los huesos largos crecen proporcionales ellos, entonces eso causa de que haya muy poca, escasa deformidad ósea, ¿no? Se presenta también edema de tejidos blandos, edema de grasas, ¿ya? Y ese edema de grasas puede producir compresión sobre los nervios periféricos, produciendo un compromiso nervioso periférico. Pueden cursar con pubertad tardía y compromiso de otras hormonas hipoficiarias si es que la causa que produce este aumento de la hormona del crecimiento se debe a tumores hipoficiarios, es decir, tumores somatotrofos, ¿no? Entonces puede haber compromiso de otras hormonas. Bueno, este es el hueso que les estaba enseñando. Si el exceso de hormona del crecimiento ocurre en la edad adulta, ¿ya? Cuando las epífisis de los huesos largos ya se han cerrado, entonces estos huesos ya no van a crecer más, ¿ya? Pero empiezan a crecer, si se desarrolla un crecimiento de los tejidos blandos, los huesos cortos, huesos planos, lo que llamamos huesos membranosos, ¿ya? Y esta alteración se denomina acromegalia. La acromegalia tiene una incidencia de 3 a 4 casos por millón de personas al año, ¿ya? Y la edad promedio en que se presenta es entre 40 y 45 años. Se produce, como en el caso anterior, porque los niveles altos de hormona de crecimiento estimulan la secreción hepática del factor de crecimiento similar a la insulina. Estos se deben principalmente a adenomas somatotropos, ¿ya? El 75% son macroadenomas, un 25% microadenomas. Otras causas, tumores en el hipotálamo, que liberen mayor cantidad de hormona estimulante de la hormona del crecimiento, que existan secreciones ectópicas, generalmente de causa tumoral, en el pulmón, tanto de hormona liberadora de la hormona del crecimiento, como de la propia hormona del crecimiento. La acromegalia es insidiosa, es decir, va desarrollándose poco a poco, ¿ya? Como les decía, los huesos largos ya no pueden seguir creciendo, pero los huesos membranosos y los huesos pequeños de las manos, de las caras, sí siguen creciendo y produce un crecimiento también de los tejidos blandos. Eso da origen a que se presenta una fascie típica. Aquí la vemos con una nariz achatada, un aplanamiento del hueso frontal, ¿ya? Y un mentón puntiagudo. Este gráfico, ¿ya? Lo saqué de un libro, no es una paciente mía, pero estaba leyendo. Es una persona que desarrolló acromegalia. Aquí vemos la foto con acromegalia y la foto de la misma persona, ya 11 años antes de que desarrolle la acromegalia, como consecuencia de un adenoma hipoficiario. El exceso de hormona de crecimiento crecen también los cartílagos, no solamente los huesos. Al crecer los cartílagos de la laringe va a alterar la voz se torna ronca, ¿ya? Y va a hacer que se acumulen secreciones, ¿no? Y son propensos a infecciones, principalmente a la bronquitis. Se pueden presentar procesos inflamatorios en las articulaciones, procesos dolorosos, lo cual se denomina artritis y artralgia, ¿no? Como ya ustedes deben de saber, en medicina, todo lo que termina en itis significa inflamación. Entonces, artritis, inflamación de las articulaciones. Artralgias, algia significa dolor. Entonces, aquí falta una R. Entonces, las artralgias son los dolores articulares, afectándose huesos pequeños, por ejemplo, los huesos de la rótula, los huesos de la columna vertebral. Entonces, van a producir dificultad para la deambulación, alteraciones posturales, ¿ya? Como ya vimos anteriormente, alteraciones metabólicas, tanto en el metabolismo de la grasa como en el metabolismo de la glucosa, ¿ya?
Si se deben a tumores hipofisiarios, los tumores hipofisiarios pueden crecer demasiado y eso producir erosión de la silla turca, produciendo cefalea. La contigüidad con el quiasma óptico puede hacer que se produzca diplopía y compromisos de los pares craneales del cuarto y sexto par, ¿no? Puede acompañarse de otros compromisos hormonales como el hipotiroidismo, puede haber hipogonadismo e insuficiencia suprarrenal. Y al igual que en el ejemplo anterior que hablamos de que pueden presentarse neuropatías periféricas por compromiso por crecimiento de los órganos blandos. ¿Okay? ¿Alguna pregunta sobre la hormona del crecimiento, la hipófisis, todo esto? Sí, doctor, una pregunta. Ajá. Por el hecho de que la hormona de crecimiento puede aumentar la masa muscular y también reducir la cantidad de grasa corporal, ¿se podría utilizar este tipo de hormona de crecimiento en pequeñas dosis en los adultos mayores para poder buscar esos beneficios? Sí y no, te diría. O sea, claro que puedes hacerlo, ¿no? Pero con un riesgo alto, ¿no? Un riesgo alto que le puedes crear una acromegalia iatrogénica, ¿ya? Sí, lógicamente eso, y tomemos en cuenta de que si bien puedes reducir la cantidad de grasa periférica, todo ello, pero eso mismo le puede inducir una resistencia a la insulina, le puede producir aumento del colesterol, triglicéridos, con formación de placas ateromatosas que te pueden llevar a compromisos cardiovasculares. Entonces, sopesando riesgos y beneficios, la pregunta es, ¿vale la pena? ¿No? Ah, ya. Muchas gracias, doctor. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No son muy preguntadores ustedes, ¿no? Sí, Bueno. tengo una pregunta, doctor. Ajá. Bueno, viendo las causas de un déficit de hormona de crecimiento y un aumento de la misma, sería como por algún tumor hipofisiario. Entonces, ¿qué es lo que determina que haya un déficit de hormona o un aumento? Si en los dos casos sería como un tumor, habría un tumor ahí. Lo que dijimos hace un momento cuando me preguntó, me parece que fue su compañero Portes, ¿ya? Lo que determina es si el tumor es o no es funcional, ¿ya? Lógicamente, al momento que llega un paciente y sospechamos que exista o un déficit de hormona de crecimiento o un aumento de la hormona de crecimiento, dentro del screening diagnóstico solicitamos valoraciones hormonales, ¿ya? Y solicitamos imágenes, en estos casos la más útil es la resonancia magnética, ¿ya? Entonces, en base a los resultados podemos ver, en primer lugar, la resonancia nos va a decir hay o no hay una masa, ¿ya? Hay o no hay una masa, y en segundo lugar, nos va a decir si que esa masa es o no es funcional. Y de acuerdo a eso sería el tratamiento, ¿no? Listo, doctor, gracias. Gracias a usted. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, yo tenía una duda que no comprendí muy bien. Cuando, digamos, encontramos un déficit de hormona de crecimiento en niños, por ejemplo, va a haber una relación, no una relación, sino como que puede existir el caso en que el niño al tener déficit de hormona de crecimiento también como que no sea relacionado o no tenga como que, o sea, si hay una diferencia en cuanto a su peso, como que no sea compensado el peso con la talla. Que no compense el peso y talla. Lo que pasa es que generalmente al haber un déficit de hormona de crecimiento, un déficit, las dos cosas van de la mano, ¿no? Porque como vimos en la imagen, un ratito, cuando hablamos de la acción de la hormona del crecimiento, ¿ya? La hormona de crecimiento influye tanto en el crecimiento lineal, ¿ya? Como en el tamaño de los órganos, incremento de la masa muscular. Entonces, si hay un déficit de hormona de crecimiento, entonces no va a crecer y no va a aumentar el peso, ¿ya? O sea, las dos cosas van de la mano, ¿ya? Por eso hablamos, cuando especificamos en niños, que son niños con talla y peso por debajo de la edad cronológica, ¿no? Generalmente las dos cosas van de la mano. No quita que puedan existir excepciones por A, B o C motivo, ¿no? Pero generalmente van de la mano, ¿no? Pueden haber las excepciones, lógicamente. Ya van a ver a lo largo que estudien medicina
que en medicina no siempre 1 más 1 es 2. ¿Ya? A veces 1 más 1 es 3. ¿Ya? O sea, lo que les quiero decir es que a veces no todo es lógico. ¿Ya? Me acuerdo que tenía un profesor de clínica práctica, no sé si todavía da clase el doctor Tetamanti, él siempre nos decía, estudiemos enfermos, no enfermedades. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que toda patología se va a presentar de una manera distinta en un paciente que en otro, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Si no hay ninguna otra pregunta, ahí vamos a quedar con la clase de hoy. Para la próxima clase ya les doy los temas y cómo vamos a desarrollar las tutorías. Y ya tienen el sílabus, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Entonces, lo próximo que nos toca ver en la próxima semana son los trastornos de las glándulas suprarrenales. ¿Ok? Entonces, nos vemos la próxima clase, la próxima semana. Que tengan un buen día. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Cuídese. Muchas gracias, doctor. Cuídese. Muchas gracias, doctor. Disculpe. Gracias, doctor. ¿Aló? ¿Alguien me Soy dio disculpa? Melina. Sí, soy Melina Porras. Tuve Sí, mala sí tengo conexión presente que le voy a anteriormente. ponerla. Sí tengo presente que le voy a poner la asistencia. ¿Ya? Gracias. Gracias a usted. Que tenga buen día.